Ahí empiezo la grabación. Bueno, Silvia Massal, para los que no te conocen, ¿cómo estás? Bien, buenos días, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ante todo preguntarte si es posible que yo grabe, ya estoy grabando, pero te lo he preguntado, Sí, me dijiste que sí. sí. ¿Sabes de qué se trata esta entrevista? Es porque estamos armando o rearmando un poco la historia comunitaria en Misiones. Y bueno, me encantaría que me cuentes de dónde proviene tu familia, la historia que vos conozcas acerca de tu familia, quiénes llegan primero a la Argentina, en fin. Bueno, la familia que se instaló en Misiones, la mayoría en Posadas, pero en todo Misiones, fue la familia Masal, que viene de Turquía, de Esmirna, y más concretamente de un pueblito al lado de Esmirna, Urlá, que hoy es un barrio de la ciudad, en realidad son las afueras de la ciudad. Bueno, vinieron prácticamente toda la familia en partes, porque primero vino un hermano de mi abuelo León, que es mi abuelo paterno, a Brasil, antes de la Primera Guerra Mundial, con la idea de instalar la familia ahí. Vino a ver qué se podía hacer, negocios, le gustaba la idea de Brasil. ¿Sabés por qué tomaron la vía de irse a otro lugar, salir de Turquía? Bueno, había empezado una situación difícil para ellos económicamente, pero nunca lo contaron claramente, hasta lo que pasa después de la Primera Guerra. Pero ya mi tío estaba buscando lugares donde poder comerciar mejor, moverse más libremente. A ellos les gustaba mucho Esmirna. Cuando hablaban de Esmirna, hablaban con amor del mar, de la pesca, de la montaña, de las comidas. Pero, bueno, este tío no consigue volver a buscar a su esposa que había quedado en Estambul porque ocurre la Primera Guerra Mundial. Vuelve al final de la Primera Guerra, ya convencido que le gustaba más Argentina que Brasil, que le parecía más tranquila. Digamos que en realidad se había fijado en un lugar que era casi el fin del mundo, porque su idea era que él se instalaba en Buenos Aires a hacer las compras y que el resto de la familia establecía negocios en Misiones, donde él veía un potencial. Bueno, después de la Primera Guerra sí fue el conflicto con Armenia que a ellos les preocupaba, y eso decidió que la mayoría de la familia, sino por decir toda la familia, terminara viniendo a Argentina. Así que este tío se instala en Buenos Aires y empiezan a venir los hermanos. Primero, dos hermanos mayores que mi abuelo, uno de ellos Rafael, que es el abuelo de Lucho, supongo que en algún momento lo entrevistarás. Y bueno, al final llega mi abuelo. Mi abuelo viene solo, muy joven, apenas 2 años después de terminada la Primera Guerra Mundial, ni siquiera, creo que era 1 año cuando él pasa y tiene recuerdos terribles, porque años después yo me casé con un italiano y cuando él lo conoció se quería morir, me decía, yo me vine a Argentina para que no fuéramos pobres y vos te casás con un pobre italiano que no tenían más que un plato de polenta en Génova cuando paramos con el barco. O sea que su idea era del fin de una guerra cruenta, de mucho hambre en Europa y de un país muy próspero donde comida no faltaba. Y es por lo que siguió viviendo la familia. Antes de venir mi abuelo para Argentina ya lo habían comprometido con su prima Rosa, que también era Masal, y que era muy chiquita cuando lo comprometen. Y ella viene a casarse con él con 15 años y llega también con una tía, no viene con sus padres. Y años después llegan los padres con el hermano menor, que era el único que no había venido, pero de mi abuela también vinieron sus hermanos. Ajá.
El último en llegar fue Alberto, que es Abraham, papá de José, de Sara, de Kela, que era el más chiquito de la familia de mi hermana Rosa. Y él viene con sus dos padres, José y Raquel. Y también, en algún momento, llegó el papá de mi abuelo León. Ya había muerto su madre, Ripka, y llega David, pero ya muy mayor, y fallece en Posadas. Los tres están enterrados en el cementerio de Posadas. Y 3 bisabuelos, menos Ripka, que falleció en Turquía. Bueno, la familia de mi abuelo León eran 12 hermanos, de los cuales 8 en Misiones. 6 hombres y 2 mujeres. Todo un clan. En realidad de las mujeres no, una sola en Misiones, Ulisa, que nunca tuvo hijos. Bueno, esa fue la historia de la llegada de ellos. O sea que mi papá, David, nació en Candelaria, donde se había radicado mi abuelo con mi abuela Rosa. Ellos vivieron unos años en Candelaria, donde tenían un negocio de ramos generales, y después se volvieron a mudar a Posadas, donde de a poco compraron la esquina, construyeron la casa y el negocio que conocemos, que existe hoy en la calle Buenos Aires. Que tus abuelos eran primos. Mis abuelos eran primos y con el mismo apellido, porque había otros primos con los Benmaor, había muchos casamientos entre primos en esa época. Sí, no, yo también, en mi familia también existe. Sí. ¿Y tus padres cómo se conocen? Bueno, mi mamá los padres de mi mamá inmigraron a Córdoba, y desde Marruecos, y en otra historia. Pero en un momento de la historia se van a Buenos Aires, mi abuelo tenía negocio también, era comerciante y tenía negocio en Córdoba, y pone un tercer negocio, tenía uno en San Pacho, uno en Río Cuarto, y pone un tercer negocio en Buenos Aires para que los hijos vayan a mejores escuelas. Mi abuela insistía mucho en eso, había estudiado ella toda la primaria, cosa que era raro en la época de ella. Era muy raro, sí. Y insistía en que todos estudien y tengan una carrera, hombres y mujeres. Pero no les fue bien, en la crisis del 30 tienen que cerrar el negocio de Buenos Aires, vuelven a Córdoba y mueren el negocio unos años, pero después vuelve a Buenos Aires, alquila una casa grande y tienen pensión a todos los sobrinos que venían de otros pueblos del interior de Córdoba y Buenos Aires a estudiar. Ajá. Y ahí mi mamá se recibe de profesora de matemáticas en Buenos Aires, y en un baile de la colectividad marroquí, al cual había ido mi papá, porque a mi tía le gustaba un muchacho marroquí, la fue a acompañar, un baile de Purim, se conocen. No, sí, porque fue el 14 de febrero, bueno, era un baile. Siempre los cargamos de que no conocían San Valentín, pero se enamoraron ese día. Y así se conocieron en un solo día, y bueno, siguieron de novios. Y mi papá había estudiado en la universidad, era ingeniero agrónomo, pero mi abuelo le pidió que se haga cargo del negocio, y volvió a Posadas, y así vinieron los dos. Ajá. O sea que él volvió primero, se casaron, y ella volvió después y se quedaron con el negocio. Mi mamá sí ejerció, mi papá nunca ejerció su profesión, o sea, sí compró un poco de tierra, y plantó pinos, y plantó esencia, distintas cosas, hierba, probó distintas cosas. Algo hizo con eso. Pero, ¿Cómo era la vinculación de tu familia, en principio con la religión, y la tradición, con la identidad judía, y con el vínculo con la comunidad judía de Misiones, de Posadas en particular? Mira, vínculo hubo siempre. Primero, la zona en que vivíamos y el barrio que vivíamos era un barrio esencialmente de la colectividad judía. Después vamos a hablar de eso. Pero bueno, estábamos, ese era un barrio que salías a la vereda y estabas en la comunidad judía. Mis amigos de chica eran amigos de la colectividad. Nosotros íbamos muy poco al salón, en general para las festividades o para fiestas. Mis padres no eran religiosos, mis abuelos sí.
Así que cuando venían mis abuelos había más idas, ellos pasaban el invierno en nuestra casa. Creo que muchos abuelos hacían eso, se habían mudado a Buenos Aires, pero Ajá. venían en abril y se quedaban hasta septiembre, con un corto viaje a las termas de Río Hondo en el medio. Y la vida era muy diferente cuando ellos estaban, porque estaban en la casa, mi abuela cocinaba todo el día, como mi mamá además trabajaba afuera, no le costaba nada dejarle, bueno, la ayudaba y así. O sea que en la tradición, en lo que es celebrar las fiestas, las comidas, todo eso se hizo en casa. Lo religioso no. Nosotros nunca tuvimos una formación religiosa. Mi hermano tomó el Bat Mizvah, pero no había una participación. Ahora, bueno, yo los conozco a todos ustedes porque iba a las reuniones y salíamos juntos. Pero también teníamos mucha vida por fuera de la colectividad. Yo no fui a la escuela hebrea, mis padres resolvieron que por la mañana hacía la escuela, como todos hicimos, la escuela del Estado pública, y por la tarde estudié inglés y francés, y folclore, y patiné, hice otras actividades. También hacía mucho deporte en el colegio. Entonces, bueno, Contame un mis tardes iban por otro lado. Contame un Sí. poco eso que es tan interesante y seguro para muchos que te pueden escuchar, acerca de la calle Buenos Aires. Nosotras tuvimos juntas en la comunidad un espacio de narración oral y hemos hecho una noche dedicada a la calle Buenos Aires, ¿no? Y vos te ocupaste de recorrer y de sacar fotos y estabas muy entusiasmada con todo eso porque era tu vivencia infantil, ¿no? Me parece que es interesante que puedas transmitir un poco de cómo era esa vida, porque yo no la viví, cómo era la vida en la calle Buenos Aires. Bueno, para mí era normal, era lo que se hacía. O sea, de hecho eran 2 cuadras seguro, completas, de negocios, de gente de la colectividad, de las sefaradías que nací. Nosotros esa reunión la organizamos un día que venía Eva Fried a Argentina. Estaba Eva, estaba creo que Quique también. Quique vino desde Buenos Aires y vino Jani. Jani y Eva, las dos venían, y Quique creo que también venían porque era el aniversario de los 50 años de terminado el colegio secundario. Yo no me acuerdo si Quique vino solo por la reunión de la calle Buenos Aires acompañando a Eva, sí, me parece que sí, y a Jani, que eran las que tenían esa fiesta. También vino una chica que no era de la colectividad, Analía Fernández dos Santos, que vivía a la vuelta, pero que compartió toda la vida con Eva, eran íntimas amigas. Y bueno, creo que lo interesante de esto, y para todos nosotros, era que esas cuadras eran nuestra vida y estábamos protegidos en cualquier casa. O sea, nosotros caminábamos por la calle Buenos Aires y podíamos entrar a la casa de cualquier amiga a tomar la leche, a comer, o sea, para mí entrar a la casa de Esther Kotler y Clary era normal, y obviamente a la casa de Sara, que era mi prima. Mi mamá siempre dice que llegando de Córdoba, la tía Berta fue el mayor soporte que ella encontró, y era su vecina, estaba en la calle de enfrente. Cuando yo era chiquita, en el edificio de mi casa, hay 4 departamentos. En uno vivían los Boniaski, que Jorge tenía mi edad, o sea, éramos vecinos, éramos amigos. Jorge y Dori. Un año mayor que yo. O sea que crecimos así, crecimos saliendo. Yo entré un año antes a la primaria porque la mayoría de los chicos de la calle Buenos Aires empezaba la escuela o había empezado ya la escuela, entonces yo era la más chica y me quedaba sola en la calle. Y armé un revuelo bárbaro, yo no me voy a quedar, hay que ir a la escuela, ¿qué hago a la mañana? Y consiguieron una escuela, no la misma a la que iban ellos, que me aceptara no teniendo la edad para empezar la primaria. Y así empecé.
pero después a la tarde era salir a la calle, hablar, entrar a la casa de cualquiera, caminaba, saludaba. O sea, las casas estaban detrás de los negocios. Claro, O arriba, en mi caso. claro, o arriba. ¿Y qué vínculo, bueno, eras chica en un tiempo, luego más grande, qué vínculo había, qué vinculación había con el Estado de Israel, si recordás, si se hablaba Y de en esa esto? época era muy fuerte, porque estaban todas, sobre todo las colectas, ¿no? Ujú. Salir a hacer una colecta. Para mí era por ahí quizá el último vínculo, pero la historia era fuerte, era un momento de constitución del Estado de Israel. O sea, bueno, estaba constituido, pero era un momento de fortalecimiento, o sea que estaba presente, siempre estuvo presente. ¿Vos recordás así hechos puntuales de conmoción, digamos, o no para vos, de situaciones de la Guerra de los 6 días, por ejemplo, Sí, bueno, eso o sí, claro. cuestiones puntuales que han acontecido? No, la Guerra de los 6 días sin duda fue un evento que no creo que a nadie le haya pasado inadvertido, pero no un hecho en particular. Sí, las colectas anuales, sí, alguna charla, bueno, el hecho que siempre se fortalecía la necesidad de la existencia, Ujú. pero no, nada más. Y bueno, ¿y tu vida en particular, qué rumbos tomó? Hoy estás en Posadas, sé que anduviste por el mundo mucho tiempo. Sí, ¿Y bueno, a ver, cómo fue tu vuelta, digamos, tu regreso y cómo te sentís hoy dentro de este espacio que es Posadas y de la comunidad con tus vínculos? bueno, vos me preguntabas el otro día que charlamos, o sea, decías que en alguna forma mi experiencia había sido diferente porque yo tenía mucho contacto por fuera de la colectividad con Mm, Misiones. Y ese contacto para mí fue muy fuerte. Participaba de muchas otras actividades por fuera de la colectividad y tengo amigos entrañables, digamos, de la escuela secundaria sobre todo, más que de la primaria, de, de patín, de patín, pero sobre todo de la escuela secundaria, de patín, de las fiestas, las fiestas de 15 que las tuvimos todos, las fiestas del club. Bueno, yo me fui a estudiar, primero me fui a Estados Unidos con una beca de intercambio, un programa de intercambio del Rotary, cuando tenía, bueno, acababa de cumplir 16 años. Y fui a Nebraska, que era, como decir, Misiones en Estados Unidos, o sea, un lugar bien apartado, donde empezaba el oeste, chiquito, pero que fue también una experiencia, un shock, era muy diferente a lo que vivíamos en Posada. Y de alguna forma me estimuló mucho a seguir adelante. Me fui después a Perdón, estudiar, un bueno, segundo, cuando decís lo que vivíamos en Posadas, ¿qué era para vos la vida en Posadas en ese momento, antes de partir de acá? era una vida muy, muy tranquila. Para mí era la tranquilidad total. Mi papá era rotario, así que nos permitía, bueno, nos daba algunas actividades de tipo social, creo que también la colectividad la daba, pero, pero tenía poca o casi nula participación política, digamos. Él hacía eso, actividades, trabajar en un orfanato, salir a vacunar a un barrio, pero no se hablaba prácticamente de política en mi casa, se hablaba de temas sociales. Y tranquila, fundamentalmente, no sé cómo decirte, no había televisión, nosotros íbamos al cine a ver un continuado, que así veíamos una serie, no sé, desde El Zorro a pavadas, era el cine, no había televisión, había Y, radio, telenovelas, y prácticamente, dentro del grupo El Salón, porque vos participabas de puber y adolescente en el grupo de la sí, juventud, sí. ¿cómo era en ese tiempo tu vivencia de ese espacio?
Mirá, yo ese espacio lo vivía, te digo, como un espacio social donde lo pasaba muy bien. Un baile de Purim era el grupo de nuestra edad, el cual por lo menos la mitad estaba en mi barrio y la otra mitad era con el que compartíamos asalto, fiesta de 15, algún bat mitzvah. Realmente era eso, era lo social y divertido. Y las fiestas de Rosh Hashanah, de Kippur, donde íbamos de un templo al otro, y charlábamos la mitad del tiempo, con vos hemos hablado de quedarnos charlando en un auto, por ejemplo. Contando chistes verdes. Vos contabas, yo escuchaba. Ese es tu recuerdo. Ese es mi recuerdo. Pero también de comidas, en Kippur, por ejemplo, una cosa que hacíamos era recorrer todo lo que íbamos a comer a la noche. Como buenas gorditas. Y bueno, a mí me resultaba rarísimo subir o quedar atrás en el templo, subir en el templo sefaradí, las mujeres arriba, me resultaba algo que era lo que se hacía, pero me resultaba raro. Cuando estuve en Estados Unidos fue un poco diferente, el pueblo era un pueblo chico, pero viví con 3 familias, y en las 3 familias, 3 de los hombres participaban activamente en política, incluso había un grupo republicano y un grupo demócrata en la escuela donde podías participar, o sea, empecé a mirar al mundo también desde ese lado, porque participé de los dos, primero del grupo republicano y después del grupo demócrata, conocí a la gente, o sea, quizá como un juego, pero empezó así como un juego a tener otra connotación. Había televisión en colores, claro que en Buenos Aires había televisión, yo no es que nunca la había visto la tele, pero no habían posadas. Había un cineclub, se salía tranquilo, chicas y chicos juntos y en pareja, te venía a buscar la pareja a tu casa y no pasaba absolutamente nada, cosa que en posadas, sí, vamos a dar la vuelta al perro a la plaza, salíamos solas y llamábamos por teléfono a los chicos, nos divertíamos con esas cosas, pero normalmente, en mi caso, mi papá me iba a buscar a todos los bailes, y nos repartía a mí, a mis amigas en la estanciera, jamás se le ocurrió que yo volviera en el auto con un chico, no existía. Eso en Estados Unidos era normal, era lo que se hacía. Ibas al cine, por ahí 2 parejas en un auto, y a nadie le parecía raro. Así que ahí terminé el secundario, volví a Posadas, terminé el secundario y con un grupo hermoso de compañeros con el que hicimos carrozas. Para mí la experiencia del Día del Estudiante cada año en Argentina, en Posadas, era maravillosa, y el último año fue un broche de oro porque además ganamos el premio, con la plata del premio una carroza sorpresa, nos fuimos de viaje. Vos ibas a la Escuela Nacional, al colegio. Iba al Nacional, terminé 5º año con Graciela, empecé con Graciela Fuchsman y terminé con Graciela Fuchsman, ella en el medio se había ido a Israel y había perdido un año, yo me fui a Estados Unidos, perdí un año, lo que se llamaba perder, sí, era una ganada. Súper ganado, ¿no? Porque claro, uno viene con otra cosa, con otra cultura, con otro idioma, con un montón de cosas ganadas, pero bueno, no podías continuar, no se aceptaba el año de Estados Unidos en Argentina. Así que ese año viajó a Estados Unidos también Osvaldo Navarro, pero como él estaba en 4º, él cuando volvió rindió todas las materias, y a mí con 3 meses me alcanzaba para terminar, y terminé con este grupo, que es en realidad con el que me junto hoy a recordar los 50 años de recibir en el colegio. Bueno, hagamos un pantallazo rápido por los lugares donde anduviste, porque si no, no nos alcanza el tiempo, ¿no? Bueno, estuve después de Buenos Aires de la facultad, me fui a Suecia, donde viví 5 años y saqué también, terminé el diploma de arquitectura, y de Suecia me fui a Mozambique, Zimbabue, en el medio, donde viví 10 años. Ese irte a Suecia fue en el momento más terrible de la Argentina. Sí. No es casual. Sí, me fui. ¿Cómo? Que no fue casual, digo. No fue casual, fue una posibilidad. Un poco, ¿no? La cuestión. Fue una posibilidad, y fue una posibilidad para mí muy buena, porque la recepción de los suecos era óptima, estaba preparada, y nos dio la posibilidad de seguir estudiando. O sea, yo había dejado mi carrera, me faltaban
3 materias y la pude terminar en Suecia, bien. Además de trabajar, estudiar, pero ellos tenían esas becas, Contanos no becas, préstamos. qué carrera estudiabas, porque yo lo sé, pero mucha gente puede no saber. Bueno, yo estudiaba arquitectura. Yo estudiaba arquitectura en Buenos Aires y ya estaba en el último año, era asistente de una cátedra también. Y cuando me fui a Suecia, en un momento pensé en cambiar, porque dije, qué bueno, al final, ¿para qué sirve la arquitectura? Tenía toda la idea de la arquitectura social, pero pensaba que iba a hacer en Europa con eso. Pero nada, cuando te gusta algo, te gusta desde todas sus facetas, y volví, la terminé. En Suecia me reconocieron una parte de los estudios, no toda, pero con el préstamo, que es un préstamo que es como la deuda externa argentina, la podés pagar por toda tu vida o la podés pagar más rápido si ganas bien, pero es un préstamo, una tasa de interés bajísima, y tiene un subsidio grande. Entonces terminé la carrera. Cuando la estaba terminando, me faltaba la tesis, surgió la posibilidad de ir a trabajar a Mozambique, que para mí era en un país que se había independizado 5 años antes, y me atraía enormemente esa experiencia, realmente era hacer arquitectura de vuelta a una arquitectura social. Agarré viaje y me fui, averigüé si había alguien que me podía hacer de tutor ahí. Casualmente había un arquitecto sueco que era docente de la Universidad de Lund, que me podía hacer de tutor para la tesis, y me fui aún sin recibirme, o sea. Ya con 2, 3 hijos. Tenía 3. Patricia tenía 1 año. Sí. O sea, uno de mis hijos nació en Buenos Aires, Diego, y las 2 nenas nacieron en Suecia. Patricia era chiquita. A los suecos le agarró un ataque que me llevaron una nena, porque Patricia fue 6 mesina, todavía estaba siendo controlada en su desarrollo, cuando le dije a su médica de cabecera que por favor me indicara cómo hacía para ponerle todas las vacunas que me estaban recomendando, porque ella estaba bajo control. No sé, dijo, y ella se tendría que quedar acá con unos padres adoptivos. Bueno, no era tan terrible Mozambique, los 3 están perfectamente bien. Hasta el día de hoy. Sí. Así que bueno, nada, me fui para Mozambique, de Mozambique a Zimbabue, volví a Mozambique, hice Botswana, después Colombia, y también estuve en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Trabajando en todos los Y lugares. Colombia. Siempre Sí, por trabajo. En Colombia no, fui por trabajo de mi esposo, hice algunos trabajos en Colombia, pero fui a acompañarlo a él y estuvimos 1 año. Y la verdad que lo que hice, nunca conseguí yo el permiso de trabajo, así que todo lo que hice fue ad honorem con arquitectas que yo conocía en barrios de Bogotá, pero no un trabajo oficial. En los demás sí por trabajo. Cuando ya volvés a la Argentina, ¿en qué año volvés? ¿Y en qué momento volvés a Y posar? volví en el 90. O sea, no, de vacaciones ya volví en el 85. Empezamos a venir a Argentina todos los años, volví en el 90 a Buenos Aires, en el 91 a Buenos Aires, que fue justo cuando explotó la embajada, y nosotros estábamos muy cerca, en un hotel, habíamos estado hasta... Lo de la embajada fue en el 92, marzo del 92, bueno, ahí volví, en el 92. Porque no, en enero... perdón. Bueno, Sí, puede ser en el 92. En el 91 fui a Colombia. A ver, 90, 91 fui a Colombia. Me parece que era el 91, pero bueno. No, 92. Digamos, Creo que 92. Bueno, pero... bueno, fuera de... nosotros vinimos en enero a un hotel que estaba en Suipacha y Arroyo. Y alquilamos un departamento 2 días antes que explotara la embajada en Belgrano. Por eso me acuerdo ese hito que marca cuando volví a Argentina. Sí, fue en el 92 y en el 94 fue lo de la AMIA. Claro, bueno, ahí yo estaba en Inglaterra y... Claro, ahí yo estaba en Inglaterra. Mi hija volvió a Argentina de vacaciones cuando fue lo de la AMIA, y el recuerdo fue tan fuerte que, que bueno,
a partir de ahí ella empezó a decir a todo el mundo, yo soy judía. O sea que Sí, tomó conciencia de su no raíz. es religiosa, sino de decir, a ver, esto también me pasó a mí, directo, no solo como argentina, que nos pasó a todos como argentinos, sino como Judía. grupo social. Sí. Bueno, importante. Ahí marca, Sí, fue muy ubica fuerte. el tema de las raíces, lo ubica Lo fuertemente. tienen los tres, lo tienen los tres. Las raíces, mi madre se encargaba además de darnos de comer las raíces. Hasta escribió un libro con eso. Cómo se transmite y se heredan las tradiciones a través Las de la comida. semillas y las raíces, sí, a Sí. través de la comida, ¿no? Sí. Y mi hijo le pidió un libro de recetas y anécdotas. Y le pidió que le escribiera recetas y Yo anécdotas, que lo tengo también. fue un Hermoso, cuadernito, hermoso. y el cuadernito se convirtió en un librito. Pero nada, era así, es fuerte. ¿Y cómo fue bueno, estás en Buenos Aires, estás en Posadas, alternás, pero Sí. ¿cómo te sentiste al volver a instalarte de alguna manera en Posadas y a tomar contacto nuevamente con algunos de tus amigos o gente conocida, con la comunidad en algún momento? ¿Cómo fue eso para vos? Mira, fue algo natural, porque yo resolví volver a Argentina y me instalé en Buenos Aires, donde tenía no solo a mi hija, que estaba acá, había estudiado medicina y estaba acá, sino a un grupo de amigas y compañeros con los que había tenido la experiencia de Suecia, de Mozambique, recuerdos más recientes, y que eran una familia. O sea, nosotros habíamos constituido afuera un grupo muy estrecho que sigue así hoy en día. Entonces dije, bueno, Buenos Aires no me gusta, pero es donde está la gente que más me vincula al lugar. Así que marqué todas las casas de las personas que más veía, crucé las líneas y dije, yo tengo que vivir por acá. Y tocó Caballito Almagro, digamos. Y me compré un departamento. Pero pasaron unos años y se dio la posibilidad de hacer un trabajo, construir unas casitas en Posadas. Resolví volver, ya mi mamá estaba grande, volví a su departamento, lo pasamos 2 años muy bien, juntas compartimos, bueno, cuando nos adaptamos de que cada cual estaba en una parte de la casa y que no había por qué preguntar a dónde iba y a qué hora volvía, digamos, que fue una experiencia muy particular, pero me quedé ahí esos 2 años, no pensé en alquilar otra cosa porque no me iba a quedar, iba a hacer esas casas y me iba. Y ahí retomé contacto con vos y con Laura Novomirsky. Eran dos referentes donde yo sentía que iba a estar cómoda, y a partir de eso me fui vinculando con la colectividad, bueno, también con toda la familia Masal que estaban Posadas. Los que van a la colectividad y los que no van, pero que bueno, nos juntamos a los asados, a los encuentros, a los cumpleaños, y eso toca una fibra importante, vas volviendo a recuerdos muy, muy fuertes de la niñez, de la juventud. Así que fue interesante. Y empecé a ir más a la colectividad con vos, con la propuesta de Laura y tuya de armar ese grupo de historias que Historias orales, ¿sí? orales que ustedes llevaban muy bien. Bueno, compartí eso con ustedes, y cuando Laura no pudo seguir, bueno, vos me planteaste que te acompañara, me pareció bien y fue muy interesante. O sea que ahí no es que no estaba vinculada antes, porque iba a tomar café al principio también con Elenita, con Diana, con Marta me llevaba muy bien, sí, Y con Marta las dos Selinger. Martas, sí, pero con Marta Levi. No, Marta Selinger ya no estaba, ¿no? Cuando vos volviste. Sí, con ella, Ah, porque con ella tenía un lindo vínculo, uh-huh. hasta que falleció, pero bueno, era mi vínculo más fuerte en ese grupo, y nos juntábamos una vez por semana a tomar café. Ellas tenían un lugar y yo me prendí a ese grupo y charlábamos mucho. Después, bueno, no continuó ese grupo. Pero fueron formas en que te vas uniendo con amigos de
de la De toda infancia. la vida. De toda la De vida. toda la vida. De toda la vida. Así que Bueno, no sé si hay algo más que quieras comentar, contar, ya que esto está no, abocado así, al tema de la comunidad. brevemente, brevemente, que por ahí no te dije cuando hablé de los abuelos, como ellos llegaron muy rápido a Posadas, puedo decir mi abuelo León, aunque creo que las mujeres también participaban, estuvo entre los fundadores del templo, que empezó en una casa en la calle Buenos Aires, pero bueno, su nombre también está entre los fundadores, que está ahí. Siempre me llamó la atención, pero bueno, era la época que el nombre de las mujeres que seguro estuvieron acompañándolos nunca estuviera, pero está. La mayoría de los hermanos de mi abuelo están en esa. Entre los O sea, que fue fundadores. fue el inicio de la colectividad Misiones. Y sí, yo leía de un material que me dieron los Pruchansky justamente que el primer judío, que por lo menos recordaban, había estado acá en Posadas en 1905. Y nuestros abuelos han llegado alrededor del 20, por ahí, Sí, sí, 1920. mi abuelo en el 18, 19, en el 19 mi abuelo, y en el 20 mi abuela. O Claro, en el 18 mi abuelo y en el 20, mi papá nació en el 22. entonces, más allá de cuándo se fundó, que es muy importante, es un acto simbólico fundamental, la fundación de cualquier institución, ellos seguramente estaban convocados y reunidos, ¿sí? Alrededor de una mesa, de un No, encuentro. eso sin duda, ellos se encontraron, al principio tengo claro que era en las casas, pero encontraron una casa donde está el Santa María ahora, bueno, ya estaba el Santa María, pero en la otra esquina, donde empezaron a tomarla como un lugar que era el templo, que no era casa. Antes de eso entiendo que eran casas. Sí, Donde tengo se entendido que ese señor, creo que era Donoso, si no sí, me equivoco, donó el lugar incluso, claro. para que sea un lugar de encuentro y que se haga ahí un templo. Y así comienza la historia Eso te lo comunitaria. cuentan mejor los historiadores, pero digamos, en los relatos familiares era esa casa, el Bueno, lugar. acá nuestros historiadores fueron Fuchsman y Pruchansky. Y nosotros ahora intentamos continuar con esa tradición de relatar, y por eso estamos haciendo como una convocatoria y armando un rompecabezas entre todos, para que algo de esto pueda también ser para nuestros hijos y nietos y bisnietos, para los que vendrán. Bueno, Silvia, fue un encuentro muy lindo, te agradezco muchísimo. Y bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias, Muchas Analia. Muy gracias. lindo el esfuerzo que están haciendo. Un beso. No, gracias, gracias. Chao. Hasta Chao. luego.